Antes de nada, antes de continuar con una pequeña introducción, quiero presentar a los señores que me acompañan, que son todos grandes expertos en arte y en patrimonio artístico. Hoy vamos a hablar del patrimonio escultórico de Santa Cruz, pero es evidente que es un término relacionado evidentemente con el arte, con lo cual vamos a hacer un recorrido más amplio que exclusivamente relacionado con ese término. Bueno, empezando por mi derecha, está con nosotros don Antonio Barragán, que es doctor en Bellas Artes, catedrático de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y un gran pintor. Bueno, junto a mí está Juan de Ábalos Carballo, que como habrán adivinado es el hijo del gran escultor. Pueden aplaudir Juan de Ábalos Taborda. Bueno, aquí a mi lado, pues mi compañero y amigo de la tertulia Amigos 25 de Julio, Carlos Payés Darias, que es arquitecto y un gran conocedor del patrimonio, no solo escultórico, sino en general el patrimonio artístico de Santa Cruz de Tenerife y más allá de los mares. Como verán, bueno, aparte de eso, no me quiero olvidar, él también es vocal de la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias, con lo cual, digamos que también está muy al tanto de lo que vamos a hablar. Cualquiera de las esculturas que están situadas en las calles de Santa Cruz no es solamente patrimonio de los santacruceros, es patrimonio de los chicharreros, de los canarios y de todos los españoles. Y además no es solamente patrimonio de aquellos que vivimos el tiempo actual, el presente. Fue patrimonio de nuestros antepasados, patrimonio de los que hoy vivimos y patrimonio de los que vendrán, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, etc. Es decir, por lo tanto, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro presente, nuestras decisiones con respecto a cualquier acto que hagamos, en relación al cuidado, en este caso de lo que hablamos, del patrimonio, no es una responsabilidad circunstancial, una responsabilidad del momento, tiene consecuencias posteriores. En el verano de 1928, en Santa Cruz, se cometió un atentado contra el patrimonio, en este caso histórico, de la ciudad, de Canarias y de toda España. En ese año y en ese verano se derribó el castillo de San Cristóbal. El castillo de San Cristóbal que defendió contra Blake, contra Jennings y contra el célebre Horatio Nelson en la famosa batalla del 25 de julio de 1797, un castillo que tiene una historia extraordinaria, fundamental para Santa Cruz y para Canarias y por tanto para toda España, contra el enemigo de entonces anglosajón, bueno, de entonces y de los siglos. Y nosotros, se derribó y nosotros no hemos podido disfrutar de observar ese castillo, de tocar las piedras de ese castillo. Y eso fue un atentado que ahora sufrimos nosotros y sufrirán nuestros, como digo, hijos, nietos y bisnietos. Bien, hace unos días, hablando con Carlos, yo le pregunté a Carlos, le dije, Carlos, ¿cuál es para ti, desde tu punto de vista como experto, cuáles son las 4 esculturas o monumentos que adornan las calles de Santa Cruz que para ti tienen mayor relevancia? Y él me habló, por este orden, la primera, del monumento a los caídos de la Plaza de España, que aquí lo vamos a ver, monumento a los caídos, en cuya base reza lo siguiente: Tenerife en honor a todos los que dieron su vida por España. En segundo lugar, me habló del monumento a la paz, que es como se llama porque así figura desde un principio en el inventario de obras de Juan de Ábalos Taborda. Monumento a la paz de Tenerife, como vemos aquí, vemos una imagen, aquí otra perspectiva de Juan de Ábalos.
del padre de este amigo que nos acompaña, que además sé que va a disfrutar de esta charla con nosotros. Posteriormente me decía, bueno, después, bueno, ojo, esta es una fotografía del inventario donde hay figura señalado con esa estrella roja, perdón, con esa flecha roja, ahí figura como efectivamente en el inventario de las obras de Juan de Ávalo figura con ese nombre, con ese título. Cualquier otra cosa, cualquier otro título es cuestión de la gente, del pueblo, con buenas intenciones, y otras no con tan buenas intenciones. Después me hablaste de la escultura de Lady Tenerife, de Martín Chirinos, y por último me hablabas del Guerrero de Goslar, de Henry Moore. Bueno, y ahora empezamos ya, Carlos. Mi primera pregunta es muy sencilla. Es, ¿cómo está el estado, desde tu punto de vista, el estado de las esculturas que adornan Santa Cruz de Tenerife, las esculturas callejeras, las esculturas que están en la calle? ¿Cuál es el estado desde el punto de vista de su... No hablo ya de la conservación, sino de la relación con otras capitales españolas de promedio? Bueno, a ver, Santa Cruz de Tenerife siempre ha sido una ciudad liberal, acogedora de la gente que ha venido, acogedora con nuestros enemigos, con los ingleses, con cualquiera que aquí decidió hacer su vida. Y ese respeto se ve precisamente en la colección de esculturas en la calle. En nuestras calles hay un patrimonio enorme que forma parte de muchos tiempos, muchas épocas de la historia del pasado, y esa es precisamente la grandeza de Santa Cruz. Esa simbiosis, esa capacidad para integrar pensamientos culturales ajenos de otras metrópolis, pueden ser de ingleses, franceses, de cualquier sitio. Y nosotros eso lo vivimos con naturalidad en Santa Cruz. Por lo tanto, para nosotros siempre fue natural que en nuestras calles convivieran escudos de la reina Isabel II con escudos de la República, con escudos franquistas o con el monumento del Triunfo de la Candelaria, porque eso es Santa Cruz, una ciudad que siempre fue tolerante, una ciudad que siempre fue liberal, una ciudad que fue cosmopolita y muy avanzada, y por lo tanto tenemos una colección magnífica de escultura en la calle, y que esa nos pertenece a todos, ¿no? El estado comparado con otras capitales es sorprendentemente diferente. Nuestra colección no la tiene casi ninguna otra ciudad. Cuando aquí se hizo la colección de 1973 en la calle, eso no se usaba en ningún sitio. Fuimos un experimento, colocar las obras de arte en la vía pública y ver qué pasaba con los vecinos, con los niños, cómo interactuaban con la gente. Eso fuimos pioneros en ese tema. Y ahí se colocaron. Y ahí están otras esculturas como la de Corberó, ejecutores y ejecutados, y ahí ha formado parte de nuestra memoria colectiva en la Rambla, paseando y viéndola. Y están en la misma dignidad los ejecutores y los ejecutados. Y uno pregunta, ¿cuáles son los ejecutores? ¿Los que tienen los huevos para arriba o los que están colgando? Da igual, eso no nos interesa a nosotros. Estamos hablando de arte, no de política. Entonces, Santa Cruz, el único monumento que está en su sitio realmente, porque Santa Cruz ha sido una capital que tuvo la desgracia de que después de que fue capital de Canarias, con la división provincial, perdió un poco el rumbo y se destruyeron todos los avances que se habían hecho para ser la capital única de Canarias. No ha habido ninguna otra. Santa Cruz de Tenerife por 150 años aproximadamente fue la capital única de Canarias. Antes solo había capitales insulares y después ha habido capitales de las provincias y ahora capitalidad compartida. Y esa capital solo queda en su sitio el Triunfo de la Candelaria, ese obelisco que tenemos aquí a la entrada del casino, que es maravilloso, de Pascual de Buquiardo, y que se mantiene en el mismo sitio, eso sí, con la modificación de su base, porque el nivel de la Plaza de la Candelaria ha variado varias veces, como 5 veces de altura hacia arriba y hacia abajo, pero se mantiene ahí. Nosotros tenemos una desgracia en Santa Cruz, tenemos la idea de que el patrimonio, cuando nos catalogan una casa, pues si la cerramos y la tapiamos y le ponemos unas mallas ahí, pues a lo mejor acaba por desaparecer como un truco de magia y desaparece y puede ser otra cosa. Pues también pensamos eso con las esculturas. Tenemos el caso de esta escultura que estamos aquí, nos trae hoy aquí principalmente, de la Victoria, o de, como quiera llamarla, de la Paz. A mí me da igual llamarla de la Victoria, no tengo ningún complejo ni ningún prejuicio para llamarla así tampoco. Entonces resulta que esa escultura está abandonada, ya no es una fuente como lo era antes, con sus luces de colores, que era un orgullo ir a la gente que venía a Santa Cruz y iba a fotografiarla. Se ha dejado abandonar, se ha dejado que robaran las tuberías, que rodaran los surtidores, que se quedara abandono. A ver si con esa idea de Santa Cruz un día acaba como desapareciendo del mapa, ¿no? Y la podemos quitar y no pasa nada, ¿no? Y ese es el patrimonio que tenemos que mostrar.
Entonces, bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar Sí, aquí. te digo además porque vine. O sea, Sí, ¿por qué viniste? Porque yo no quería participar, porque yo realmente ya pensaba que eso era un hecho perdido, ¿no? La quitar la escultura, pues casi me da un poco igual al final con esa idea, pero de repente me vino, o sea, de repente oí un comentario de que también había que tirar el puente Cerrador, el mercado Nuestra Señora de África, entonces como saltó una alarma, como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que el mercado? ¿Pero el mercado por qué? No, porque parece un cuartel, pero si eso no se parece a ningún cuartel del mundo. No, es que recuerda no, ¿será que te recuerda al arco de la entrada de Olla Fría que se hizo después que el mercado, ¿no? Que es lo que querrás decir y tal. Bueno, entonces me saltó una alarma y me acordé de un libro que se llama El infierno de Dante. Y en el infierno de Dante hay un capítulo que dedica a lo peor de la humanidad, a lo más deleznable, a lo más despreciable de los seres humanos. Y no son los asesinos, ni los terroristas, ni la gente que pensamos, no. Son los, como dice Dante, los que permanecen indiferentes frente al sufrimiento de los demás, con capacidad para poder haber hecho algo y no hicieron nada. Entonces de repente me planteé, oye, pues ya está bien, ya me estoy hartando de esto, yo no voy a quedarme más tiempo callado con todas las cosas que estoy viviendo, y ha dado un momento que hasta aquí llegué, y a partir, por eso le dije, voy a ir, aunque es de escultura, sé más de arquitectura que de escultura, pero es que ya esto no puede ser, o sea, no puede ser que 4 iluminados digan que hay que hacer una serie de cosas porque se les ocurre a ellos, ¿no? Y entonces, aquí estoy por eso. Y yo sé que aquí podemos tener todos nuestra opinión personal de las cosas, tenemos todos nuestra memoria, porque hay una cosa que llamamos ahora memoria histórica, pero luego está nuestra memoria colectiva como pueblo de Santa Cruz y nuestra memoria privada, personal, la memoria de cada uno de nosotros que hemos vivido en esta ciudad. Y que ahora resulta que hay unos señores que quieren controlar, limitar y decirnos qué es lo que debemos recordar y lo que no. Y hasta ahí hemos topado ya conmigo, o sea, hasta ahí llegamos, se acabó el asunto y por eso participo yo hoy. Pues muchas gracias por participar. Desde el punto de vista de la sensibilidad de un pintor como tú y de un catedrático de Bellas Artes, ¿hasta qué punto una obra de arte, sobre todo de la talla del Monumento a la Paz, y teniendo en cuenta además quién es su autor, de una talla mundial e intemporal, llega a ser importante para la ciudad como patrimonio desde el punto de vista emocional? Yo no hablo de monedas, hablo desde ese punto de vista. Y además, ¿hasta qué punto generalmente puede ser consciente la ciudadanía de que en sus calles pues hay obras de arte que engrandecen la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, escultórico, artístico, es decir, patrimonial? Yo creo que hay una sensación que se percibe de cierto pasotismo, ¿eh? Se están cometiendo atropellos en muchos sitios, no solamente aquí. Ahora, son atropellos menores. Yo cuando supe del tema del Ángel de la Paz, que era de Juan de Ávalos, he tenido un pretexto ideal para venir a Canarias y conocer Tenerife, que no lo conocía. Y de paso he conocido la obra. Me parece verdaderamente aberrante no solo la decisión, sino la argumentación que se ha dado. Si quiere cito a la persona o la omito. Sí, por supuesto. Sí, bueno, pues hablaríamos de Alfonso Ruiz Rayo, el decano de la Facultad de Bellas Artes, que llega a un despotismo y a una actitud casi insultante, tratando la figura y la obra de Juan de Ávalos. Es un informe en el que se menosprecia de manera absolutamente incomprensible la obra del homenaje a la paz, así como al autor, como Juan de Ávalos, ¿no? Hubo muchas reacciones sorprendidas ante aquel informe, pero una de ellas, por supuesto, fue una carta pública que hizo Juan de Ávalos hijo, que está con nosotros, pero también hubo otra que quiero mencionar, y fue la de José Gabriel Estudillo López, sí, que es el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Y él hizo una carta pública que se publicó en la prensa y envió al Cabildo, al Ayuntamiento de Santa Cruz,
también a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico, por eso tus mismos conocimientos, José Miguel Arcángel. Y yo quiero preguntarte, Juan, ¿qué recuerdos tienes? Todos sabemos ya que el Monumento a la Paz se inauguró en Santa Cruz de Tenerife en 1966 y que fueron nada menos que 80.000 suscriptores los que financiaron la obra. Es decir, 80.000 canarios, no solamente de Tenerife, sino también de otras islas, La Palma, La Gomera, El Hierro y creo que también de la provincia de enfrente. 80.000 suscriptores son muchos ciudadanos que pusieron sus pesetas para financiar esta obra. Por lo tanto, ellos también tienen derecho, muchos han fallecido, pero la memoria de aquellas personas también y sus intenciones deben ser defendidas. Juan, ¿qué recuerdas? Porque tenías unos 15 años, me decías, ¿no?, cuando la inauguración. ¿Qué recuerdas de ese proceso, de cuando se instaló y demás? Bueno, yo, hablar de mi padre pues, es algo verdaderamente extraordinario, poder darle el homenaje que merece, porque aparte de ser un gran artista, fue un excelente padre de familia. Él amaba a su madre, a su familia, a su patria, y su único líder era Jesucristo. Él no tenía otro líder político. Entonces, bueno, pues la vida fue muy dura, porque la vida de los artistas, dice, tienes más hambre que el hijo de un artista, ¿no? Se suele decir. Pues es muy dura. Cuando llegó el momento de hacer la obra de Tenerife, esto nunca fue un monumento a Franco. O sea, en mi casa eso nunca se oyó que fuera un monumento a Franco. Eso era el monumento a la paz. Entonces, ese monumento a la paz tenía que buscar en una representación. Yo le vi sus primeros dibujos, sus primeros tal. Entonces, la idea siempre él la trasladaba un poco a la idea religiosa. Verdaderamente, la idea al final tiene un héroe, un hombre, que porta la cruz, que va a defender, que porta la cruz. La espada no la blande en plan guerrero, sino enseña la cruz y vuela sobre su espalda su bandera y recibe la ayuda de un ángel para ir a combatir a los enemigos de la religión. Discúlpame, porque es que me acabas de recordar una cosa y me duele la tripa si me lo callo, porque hay un poema, no recuerdo el autor, hablando de la cruz, que termina los versos diciendo en un duelo el contrincante cae herido de muerte y el vencedor le da a besar la cruz, la de su acero. Es decir, la cruz, la espada en forma de cruz con la empuñadura hacia arriba, que efectivamente es como figura en la escultura de homenaje a la paz de Juan de Ávila. Si os pudiera mostrar otra serie de figuras, pues todas las figuras de los conquistadores nunca blanden la espada. Tú tienes a Pedro de Valdivia y lleva la espada y muestra la cruz. Tú tienes una serie de esculturas donde siempre la imagen de mi padre era tremendamente pacifista. Es decir, lo que quiero decirles es que las cosas tienen unas pruebas históricas y el patrimonio cultural son las pruebas fehacientes que conviven con nosotros de otro tiempo. Su destrucción no tiene nombre, o sea, no hay diferencia entre el talibán que rompe una cabeza de Buda o el podemita que rompe una escultura como esta. Son iguales, son iconoclastas, o sea, no hay más. Lo ciega su pasión política. Esto no es una pieza histórica, no tiene ningún valor histórico, no tiene ningún valor político. De hecho, no le gustó a Franco. Es decir, ¿qué es lo que tiene? Un valor artístico, solamente artístico, que es por lo que estamos hoy hablando de esta pieza aquí. Básicamente es una escultura, un monumento que tiene valores artísticos. Claro, si nosotros ahora damos pie a la destrucción de una escultura por sus valores artísticos, estamos haciendo lo del Castillo San Cristóbal, estamos abriendo la posibilidad que a partir de ahora podamos quitar todas las esculturas que queramos por temas políticos. Desde luego, no estoy dispuesto a pasar por ahí, pero me voy a oponer a todo lo que pueda con ese tipo de cosas. A Santa Cruz no le sobra arte, no le sobran esculturas.
Lo que sí sobran son otras cosas. Casas mal hechas, cosas ridículas en el puerto, es decir, son barriadas que habrá que rediseñarlas y hacerlas para que las viviendas sean sostenibles y sean más ecológicas. Sobran otras cosas, pero esculturas no sobra ninguna. Si acaso sobra algo, son la gente que dice que sobran las esculturas. Eso sería lo que yo creo que sobra, pero no las esculturas. La Real Academia de Bellas Artes de Canarias, San Miguel Arcángel, la CICOP, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, la Universidad CEU San Pablo, entre otras instituciones, han mantenido en sus informes que la obra Homenaje a la Paz de Tenerife, de Juan de Ávalos, tiene un valor escultórico excepcional y que además el autor es pues un escultor de talla internacional y de talla universal. A pesar de eso, el Cabildo se ha negado a conceder la condición de BIC, ¿no? de bien de interés cultural. Pero aquí quiero dar un dato adicional, y es que esa escultura además tiene un valor económico de nada menos tasado de 45 millones de euros. Y la tasación que fue realizada por un Javier Morales Vallejo, que fue subdirector del Museo del Prado, doctor en Bellas Artes, con un currículum apabullante. Este hombre hizo esta tasación para una empresa de seguros, ¿no? Joyce, conocida empresa, pues precisamente para asegurar la obra, ¿no? Por circunstancias determinadas en algún momento. Entonces estamos hablando de una obra de arte, un valor excepcional en sí misma, un autor excepcional por su trayectoria y además una obra que está tasada en 45 millones de euros. Entonces, no es algo baladí, el patrimonio que debemos proteger. El valor del arte siempre es bastante complicado de Por supuesto, tasar. Pero es complicado de tasar. En un momento determinado se hizo una tasación de toda la colección de obra de Juan de Ávalos, y las obras no solamente valen por su valor físico de construcción y de tal, independientemente de los honorarios que cobre un escultor, sino por todo su valor de reproducción y seriación. Es decir, que por ejemplo el ayuntamiento aquí podía estar a lo mejor haciendo réplicas pequeñas de recuerdo de esa figura, pues ese es un valor añadido. Y eso la izquierda presume mucho de abrir el círculo de los colaboradores, ¿no? Y siempre, oye, cuando haces una obra tienes que al final debes decir pues todos esos que además mi padre los ha hecho figurar en sus libros. Todos esos son dañados en su amor propio y en su amor al trabajo y a ese patrimonio tan espectacular que supone tener una obra de arte, te guste o no, pero es un patrimonio tuyo, es algo que de aquí, nuestro y de todos los españoles, tiene un valor excepcional. Gracias. Hay un personaje que es Teófilo Gautier, en fin, un gran personaje, que pasando por la destrucción en Francia de obras, escribió unas letras que os voy a leer, que son efectivamente lo que debemos de defender los artistas y lo que llamamos el arte y el patrimonio de nuestras ciudades y de nuestras patrias. Que incluiste en tu carta, ¿verdad? Incluiste ese texto en tu carta. Sí, lo encontré para que... Es una lección para todos. Dice: degollaos si queréis unos a otros por esos ideales que creéis poseer y pretendéis defender. Regad con vuestra sangre y abonad con vuestros propios cuerpos los áridos campos asolados por la guerra. Pero la piedra, el mármol y el bronce, trabajados por el genio humano, son sagrados. No los toquéis. Pasados unos 2000 años, nadie se acordará de vuestras discordias civiles, y solo por algunos maravillosos fragmentos recuperados en excavaciones se sabrá que habéis sido un gran pueblo.
Es una... Creo que Antonio, ¿quieres Bueno, hacer algún comentario al respecto de lo que estamos hablando? Sí, en general es que yo sigo centrado en la crítica al informe que emite este decano de Bellas Artes de La Laguna, Alfonso Ruiz Rayo, que en primer lugar yo creo que, no sé si toma alucinógenos, ¿no? Porque decir que el grupo escultórico aparece la figura de Franco idealizada en un joven hercúleo, digo, es que es patético. ¿Dónde está Franco en aquella época? Ya era septuagenario. ¿Cómo va a decir que aparece un joven hercúleo que representa Entonces eso es demencial. Después hay otras dos profesoras que también lo secundan y demás, ¿no? Bueno, hay una evidente sumisión a quien encargó esos informes. Claro, Eso es eso es evidente. Pero lo que más me dolió es que dijera que Ávalo, aparte de, no sé si he comentado algo antes, aparte del Valle de los Caídos, pues que no tenía obra, que no tenía obra repartida por la geografía nacional ni por ningún sitio. Y digo, bueno, pero esta gente, ¿cómo tienen la osadía de en un documento público decir falsedades enormes, que son de juzgado de guardia? Entonces, yo saco de aquí pues que la obra de Ávalo se encuentra en Puerto Rico, en Guayaquil, en La Habana, en la República Dominicana, en Estados Unidos, que es miembro de honor de la Junta de Mejora y Ornato de Bogotá, miembro correspondiente de la Spanish Society of America, Nueva York, desde 1961, miembro ese mismo año de honor del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela. En 1968 se incluye en la Orden de las Artes y las Letras de París, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1974, cosas que no son ninguno de estos ni de sus mentores, porque el que más es académico correspondiente, y hay una gran diferencia entre el académico correspondiente y el académico de número que tiene su sillón asignado, que era el caso de Juan de Ávalo, ¿no? Igualmente académico correspondiente de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Desde 1979 a 1981 fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2002 la compañía aérea Span Air bautiza un Airbus con su nombre, que es paseado por todo el mundo. En cuanto a medallas, obtiene por su obra Autorretrato la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes del 41. En 1950 obtiene la segunda medalla en el mismo certamen por la obra Soledad. En el 57 es cuando obtiene la primera medalla o medalla de oro con la obra Cristo Yacente. En el 76, en la avenida de Virginia de Washington, se inaugura su estatua ecuestre de Bernardo de Galvez en el Memorial Park. El 2 de septiembre de 1980, por Real Decreto del 6 de junio, tanto Juan Ávalo como el también escultor Enrique Pérez Comendador fueron nombrados académicos de número de la Real Academia de Extremadura, en el caso de Juan de Ávalo con la medalla número 6. Y lo que os puede dejar más perplejo, y que este potarate no tiene absolutamente ni idea, es que igualmente es académico de honor de la Academia de Bellas Artes de Moscú en la Federación Rusa. O sea que si dice él que no ha salido de Almendralejo... Hoy estoy aquí a título personal, o sea, porque está en la dirección general en esa ponencia en la que no me llamaron para hacer ese informe, evidentemente, no me van a llamar a mí porque saben que no hubiera hecho eso, hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero me fastidia, ¿no? Cuando dice la Dirección General del Patrimonio del Gobierno Canario sacó un informe y tal, y yo no estoy en ese informe. Bien.
Entonces, un día hablando con ellos allí, dicen, no, pero vamos a ver cómo. Le digo yo, ¿cómo va a ser que el informe solo es de Santa Cruz? Y no hay de otras islas, y no hay cosas franquistas en Gran Canaria, y no hay cosas... No, el franquismo es en Santa Cruz, está asociado a Santa Cruz. Digo, ¿cómo que está asociado a Santa Cruz? Vamos a ver, ¿de qué aeropuerto salió Franco? De Gándola. Puedes ir cambiando el nombre. Y dice, no, ¿cómo va a ser eso? No te metas con Gándola y tal. ¿Pero qué me estás contando tú? O sea, Santa Cruz, sobre todo, es una ciudad turística. Una ciudad turística que podría vivir de su cultura, de su historia. Una ciudad invicta, solo queda Melilla y Santa Cruz de Tenerife nada más. O sea, no tenemos por qué estar avergonzados de ser invictos. Si otros no lo son, allá ellos. Nosotros somos ciudad invicta. Y además tenemos una historia y una cultura que podríamos vivir de esa cultura. Los visitantes vienen aquí, se suben a ver las obras en Santa Cruz, van al antiguo bus turístico, yo he subido con ellos, baja a la Rambla, Tablán de Almeida, llega a la esquina, resulta que hay un silencio en la cinta, no dice nada cuando pasa por el monumento de La Paz. Y se calla la cinta y lo censuran. Y cuando continúa la Avenida Naga te empiezan a hablar del carnaval en la Avenida Naga. Y si todos los fotógrafos, o sea, todos los turistas haciendo fotos del monumento ¿no? Y dice tú, pero vamos a ver, si nosotros seremos tontos, si vivimos del turismo, solamente tener una pieza de esa época, cuando ya no haya ninguna, solo la nuestra, será un motivo de visita a Santa Cruz. Por los que quisieran saber cómo fue, con los que quieren saber cómo fue el arte de esa época, cómo fue ese arte en esos años, como por los que están en contra. Y dice, voy a ver la escultura que hay en Santa Cruz, que aunque no la comparto, voy a verla, ¿no? O sea, quitarla es de género tonto. Y ahora te vienen y dice, lo resignificamos, lo llamamos la victoria de no sé qué, pero no me cuentes rollo, yo no quiero que lo resignifiquen, ya es el Monumento a la Paz, ya es el Monumento a la Paz. Llámalo, si la gente porque nosotros en Santa Cruz acortamos los nombres y decimos, nos gustan más los barrios cortos, el Toscal, el Cabo, tal. Los que son largos no nos gustan los nombres largos, entonces para la gente es más fácil decir el Monumento a Franco que decir el Monumento a la Paz o Alegoría de la Victoria, otra cosa, ¿no? Monumento a Franco, le hemos hecho muy mal servicio a esa pieza, a ese monumento, llamándolo así, ¿no? Porque realmente eso es lo que se ha prestado, que la gente piense que es un elemento franquista, ese nombre que le hemos dado casi de forma coloquial al monumento, pues resuelve perfectamente el punto urbanístico todo, desde el punto de vista arquitectónico. Llevamos un tiempo redondo. Yo quiero acabar, salvo que haya una cosa de 30 segundos que queréis comentar. Yo creo que tú te has despachado a gusto, ya está. Para eso me entreviste. Y yo me sumo al 100% de lo que acaba de decir Carlos, al 100%, para que quede claro. ¿Alguna cosita que queráis comentar? No, yo lo único que aspiro es que se imponga la cordura y que se dé marcha atrás en toda esta esquizofrenia que nos está machacando permanentemente, que nos está afectando. Y no quedarnos cruzados de brazos, porque entonces nos comen por soda. O sea, sí, bueno, yo lo único que quiero es desearos a todos vosotros, a todos los tinerfeños, a todos los canarios, a todos los españoles, que en un momento determinado han sentido algo por ese monumento que les ha gustado, que les ha hecho vibrar o que simplemente pues, les ha ilusionado, que no os llegáis a sentir el dolor que hemos tenido que sentir ya algunos viendo cómo se ha intentado destrozar, por ejemplo, la Piedra del Valle, o cómo hemos visto caer otras esculturas al otro lado del Atlántico. Yo os deseo que sigáis disfrutando de vuestro patrimonio y que no permitáis en ningún momento que se lleven por delante una obra de arte hecha con amor y con dedicación y con oficio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Carlos. Solamente voy a decir algo, y es que, Alexis, pon la otra imagen de la escultura de homenaje a la paz de Tenerife, Juan de Ábalos, con la fuente. Es una foto en blanco y negro muy bonita en la que se ve la fuente iluminada por el sol, y ese perfil es precioso. Bueno, esa escultura, todo ese grupo escultórico es propiedad y patrimonio de los santacruceros, de los canarios y de los españoles. Muchas veces, hablando de otras cosas, por supuesto no es el momento de hablar de ellas, con amigos, con gente que me dice, bueno, ¿y qué podemos hacer para que esto no pase?
pues lo primero que podemos no hacer, aquellos que sean consecuentes con lo que opinan, piensan o sienten, como que esta obra debe ser respetada, es no mirar a otro lado cuando alguien le dice lo contrario. Es hablar con quien, simplemente porque se lo dicen las tripas, esto hay que tirarlo, esto hay que llevarlo a no sé dónde, esto hay que derribarlo. Hay que enfrentarse a esas personas con argumentos y con el corazón. Y si hacemos eso con muchas cosas a lo largo de nuestra vida, mucho podríamos cambiar, porque muchos somos para poderlo cambiar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos que dejarlo, que si no nos van a echar. La escultura hay que protegerla porque es nuestro patrimonio. Muchas gracias y viva la libertad. Viva.